¿Habrá vuelto Julio Medem por sus fueros? ¿Será otra vez el Julio Medem de los años 90 que tanto nos fascinó con películas como Vacas, La ardilla roja o Los amantes del círculo polar? Enseguida lo sabremos. Bueno, bienvenidos a otra crítica de secretos de cine, en este caso de la película 8 de Julio Medem. Una película que, como os decíamos, bueno, contestando a la pregunta que dábamos al principio, sí y no. Y bueno, ahora os vamos a explicar al desarrollar esta crítica. Porque sí que tenemos, o sí que nos ha gustado ver a los que nos aficionamos a ver películas de Julio Medem y nos fascinaron en los años 90, sí que hemos vuelto a ver ese Julio Medem al que le gustaba escribir sus guiones, los guiones de sus películas, de forma conceptual, ¿no? En torno a un concepto, ¿no? Cada una de manera diferente, pero en torno a algo muy curioso. Y en este caso, el guión está escrito en torno al número 8 y a la grafía del número 8, ¿no? A esa grafía, ¿no? Que además lo vemos en los títulos de crédito del principio, ¿no? Que es un trazo que va dibujándose hacia el número 8 y tenemos como dos círculos que se cruzan, ¿no? El trazo se cruza en un punto, ¿no? Entonces el guión y los títulos de crédito, y eso es lo bonito, ¿no? Y lo interesante de una película, que en los títulos de crédito te cuente un poco lo que va a pasar después, pues nos está diciendo, y además lo vemos, ¿no? En cada uno de esos dos círculos aparece el vientre de una embarazada y que se relaciona con ese vértice, ese punto, esa intersección, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que van a ser dos personajes, un niño y una niña, que van a nacer el mismo día, que luego veremos ya qué día es, que además es muy importante en sus vidas y en el resto de la historia, y que sus historias, además de ser circulares, porque van a suceder cosas que luego vuelven otra vez y tal, circulares por separado, van a tener ese punto de unión, lo que quiere decir que sus historias se van a cruzar, precisamente sus vidas, se van a cruzar, y además a lo largo de la historia. Y tenemos también esos personajes y esos diálogos y esa forma de contar y de describir los personajes que tanto le gusta a Julio Medem y que tanto nos gusta, que juega un poco como a ser psicólogo, ¿no? A ahondar un poco en la psicología de los personajes y a contarlos de esa manera tan peculiar, que bueno, él hizo medicina, ¿no? Pero seguramente le habría gustado hacer psicología porque le gustan mucho estas cosas. Y siempre esa formación médica siempre se ve de una forma u otra en sus películas. Y en este caso, pues también, o sea, todo eso, ¿no? Al ahondar en la psicología de los personajes, son historias contadas de manera realista, por decirlo de alguna manera, bueno, sí, de lo que sucede y tal, pero siempre tienen un toque un poco como una vuelta de tuerca que a veces se sale un poco de la realidad, y que tal vez pudieran ser cosas rimbombantes o vamos a ver cuál sería la palabra, que serían igual tal vez poco verosímiles para el espectador que ve sus películas por primera vez, pero que si entras en su juego te parece algo fascinante, y por lo menos siempre nos ha parecido así. Alguien que haya visto esta película de primera sin haber visto nada de Julio Medem, pues igual se puede quedar un poco ahí desnortado, ¿no? Pero bueno, a los que venimos viendo sus películas, yo creo que desde el principio, desde que vimos Vacas, ya entramos en ese juego y en esos personajes. Y precisamente, bueno, contando un poco esto, es que 8 tiene un poco, pues eso, ¿no? La estructura de Vacas. Por eso nos ha recordado también a ese cine clásico suyo, ¿no? Porque es el retrato de dos sagas familiares enfrentadas a lo largo de la historia, y que precisamente le sirve a Julio Medem para dar un repaso a los acontecimientos más importantes de la historia. En el caso de Vacas, eran las guerras carlistas y las distintas guerras y enfrentamientos que se habían sucedido en esas dos familias a lo largo del siglo XIX y principios del XX, que llega hasta justo antes de la Guerra Civil. Pues en este caso es lo mismo, son dos sagas familiares, y precisamente los enfrentamientos que se dan entre ellas, y además en pueblos, también pueblos pequeños como el de Vacas, pueblos vecinos,
pero enfrentados a partir del 14 de abril de 1931, que es la fecha en la que nacen ese niño y esa niña, y que estarán relacionados a lo largo de toda su vida. Ellos nacen con la Segunda República, pero claro, en bandos enfrentados, por decirlo de alguna manera, y con eso nos cuenta pues tanto el golpe de Estado del 36, como la guerra civil, como la posguerra, como la transición, la llegada a la democracia, el año 92, la entrada al siglo XXI, la crisis de 2008, el COVID. Nos está contando de alguna manera la historia desde entonces hasta el día de hoy, la historia de España, pero realmente ya vemos un poco desde el principio que la tesis de la película, además de contar, bueno, yo creo o que como excusa contar con la historia de estos dos personajes y su relación entre ellos y sus familias, lo que quiere contar la película, la tesis de la película, es contar ese enfrentamiento continuo que se ve más claro al principio con el tema de la República, el golpe de Estado y la guerra civil, pero también hasta el día de hoy, esas dos Españas enfrentadas. Y ese odio que parece que, o sea, la película es un poco como una reacción a que estamos volviendo a eso, ¿no? Al enfrentamiento ese entre las dos Españas. Y precisamente plasma todo eso en los versos de Antonio Machado que aparecen al principio de la película. Los de Españolito, una de las dos Españas, adelante el corazón. Realmente es encomiable y es muy interesante, ¿no? Ese punto de partida y esas ganas de contarlo así. Y además está contado, lo del número 8, pues también lo utiliza para contarlo en 8 segmentos a lo largo de la historia que nos sirven para ir pasando de una época a otra para contarnos todos estos años, ¿no? Y esos 8 segmentos, luego también pues está ahí el tema conceptual que también a la hora de plasmarlo cinematográficamente ha querido o ha intentado hacerlo con plano secuencia trucados a veces, pero bueno, que más o menos funcionaban o funcionan bastante bien. La película no termina de tener ese punto que podía tener, pues por ejemplo, Los amantes del Círculo Polar, por ejemplo, ¿no? Y otras películas de Medem de aquella época. Pero bueno, ahora os contaremos también un poco sobre eso, porque realmente, bueno, ya os hemos contado que los títulos de crédito y tal, pues van un poco sobre esto, pero claro, es que son dos historias circulares que pivotan una en torno a la otra y se cruzan ocasionalmente en momentos en un punto como el trazo este del número 8, ¿no? Lo que os hemos dicho antes. Entonces, ahí es donde tiene relación también con Los amantes del Círculo Polar, porque, por ejemplo, también cuentan dos historias de dos personajes que están relacionadas entre sí desde el principio, aunque ellos no lo saben, pero de vez en cuando se entrecruzan y además los nombres de los protagonistas eran palíndromos. Ahí está lo del tema conceptual, ¿no? Otto, el piloto, que era, pues eso, un nombre que es como un número capicúa, ¿no? Un palíndromo, y Ana. En este caso, con los nombres no, pero con el resto de la historia sí. La chica se llama Adela, pero sí que tiene el tema este conceptual. El chico se llama Octavio y su padre se llama Octavio y su abuelo se llamaba Octavio. Entonces ya está otra vez el 8 por ahí dando vueltas y bueno, y dándole y tirando un poco de todo esto, ¿no? Entonces lo que os contábamos, tanto la estructura como la idea como el punto de partida son interesantes. La tesis de la película también. Pero lo que nos pasa, ¿no? De que adolece la película y por qué se queda ahí a medio camino, ¿no? Un quiero y no puedo de aquellas películas de los 90, que nos ha parecido muy interesante, pero no llega. ¿Por qué? Nos parece reiterativa. A veces hay subrayados innecesarios y alguna salida de pata de banco en cuanto a los diálogos muy evidentes, cosas que no hace falta contarlas con diálogos que ya, además que estaban explicadas ya con la imagen. Y con eso ya vale. Entonces, el subrayado del diálogo, de que se digan ciertas cosas, como que no. Y, a ver, lo que os decíamos antes, y volvemos ahora al tema del montaje, es original el tema este de intentar hacer los 8 segmentos como plano secuencia, ¿vale? Y funcionaría a la perfección si no sería porque en los últimos segmentos ya es que es complicado, ¿no? Y no ha sido
capaz de llevar ya el plano secuencia a sus últimas consecuencias. Eran planos secuencia trucados, pero bueno, colaban como plano secuencia y iban bien. Pero en esos últimos segmentos no lo ha podido hacer y luego además en según qué secuencias como la de los coches pues están solucionadas con unos flashazos blancos porque realmente no quedaba bien. Y todo esto, pues bueno, son soluciones de montaje que no terminan de ser lo elegantes y lo brillantes que eran en sus películas de los años 90, ¿no? Pues, por ejemplo, Los amantes del Círculo Polar estaba montada por Iván Aledo. Vacas, cuando empezó, por María Elena Sainz de Rozas. La Ardilla Roja, también La Ardilla Roja, mi película favorita de Medem. Si tienes un montador o una montadora que aporta su conocimiento, su arte, su ingenio, tu película crece mucho más. En esta película, como ha pasado en muchas de la última parte de la carrera de Medem, es él el que firma el montaje. Y quien monta la película, pues realmente es un operador que es el que maneja, operadora, que es quien maneja el ordenador y él da las órdenes, ¿no? Simplemente, pues haz esto otro, haz lo de más allá. A ver, hay directores que montan sus películas, como el caso de Sean Baker, y se ve que es montado, o sea, que monta como nadie y lo tiene en la cabeza. Pero Julio Medem realmente, él es guionista y es director, pero no es montador. Y esto se nota en esto que os decimos, ¿no? Que el acabado, el ingenio y las ideas que te puede dar un montador a esa idea tan buena tuya, ese concepto que tienes tú de guión y de imagen y lo que quieres hacer con la película, el montador te lo puede terminar de afinar y dejártelo niquelado, dejártelo fetén, como pasaba, pues como hemos dicho, con Iván Aledo en Los amantes del Círculo Polar y otros montadores en otras películas suyas de esa época. Y por eso 8 se nos queda a medias. Y por favor, Julio Medem, elige un montador y una montadora de cabecera con la que tengas confianza, con el que tengas confianza y vuelve a hacer esos peliculones que hacías en los años 90. Porque nos ha gustado mucho 8, pero podría estar muchísimo mejor, pero muchísimo mejor. No vamos a terminar con algo negativo, como es este caso, y eso que la película nos ha gustado, vamos a terminar en positivo, hablando de las interpretaciones, tanto de Javier Rey como de Ana Rujas, que son dos pedazos de actores que además los dos surgieron en el mundo de la televisión, pero ya han hecho mucho cine y su presencia y sus interpretaciones y la química entre ellos realmente funciona, porque por más que se esté contando a través de sus personajes esta historia como más de todo un país, su historia propia entre ellos y lo que le pasa a cada uno de los dos personajes y sus historias circulares y la relación y cómo se hablan uno a otro y esa química que hemos dicho que hay entre ellos, la verdad es que los dos están absolutamente brillantes. Entonces, bueno, yo creo que ya habréis deducido de alguna manera que la respuesta a aquella pregunta, pues sí, os hemos explicado. Sí y no. Ha vuelto Julio Medem, sí y no. Pero ese sí nos gusta mucho, con lo cual, si podéis ir a ver la película y dejadnos vuestros comentarios porque creemos que os puede interesar, a pesar de no ser redonda del todo. Y bueno, si os ha gustado esta videocrítica, dadle a like, suscribiros al canal y bueno, ya sabéis, las películas siempre en pantalla grande. Un saludo y nos vemos en las salas.